Cada vez queda menos. Menos para poder salir a respirar, menos para poder ver a nuestros amigos, familiares, pero un poco más para abrazarlos y compartir momentos con ellos. Cada vez queda menos para romper el silencio de la calle, pero seguimos con incertidumbre. Seguimos buscando la verdad sencilla, tranquilizadora o dolorosa, pero la verdad. Hemos aprendido o estamos aprendiendo a mirar el día a día sin saber qué pasará en el futuro, a pensar y vivir el presente. Nos aferramos a la esperanza, a la añoranza de los recuerdos, a la vida. Hemos empezado a valorar lo más pequeño que poseíamos, sin ni siquiera percibirlo. Hemos sido capaces de ver lo que antes se escapaba a nuestros sentidos. Tendremos que aprender a vivir de otra forma, pero nos adaptaremos, porque lo hemos hecho otras veces. Para unos será algo nuevo, para otros será una vez más. En Radio Pedrajas 98.4 FM, La Guerras y sus mundos. Conduce Sonia Cabrejas. En el control técnico, Óscar Olmos. Hola Alfredo Corel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Gracias a todos vosotros por invitarme. Siempre es un placer estar con las guerras y sus mundos en las ondas, aunque sean ahora de vídeo. Sonia, Haremos amigos la cañita catedrático. Es que he iniciado la cátedra justo antes del coronavirus. Enhorabuena, Alfredo. No te ha dado tiempo ni a disfrutarla. No me ha dado tiempo ni a celebrarla. Fue la celebración, que ya lo estabas celebrando tan contento, y esto ha sido, nada, la semana siguiente, una cosa así, ¿no? Fue el día 6 la oposición y, bueno, pues el confinamiento empezó el día 13, 14, 15, por ahí. Qué oportuno eres, ¿eh? Que ni se procesaron los papeles oficiales, con eso te quiero decir, oficialmente no hay. Bueno, Alfredo, creo que tenemos la suerte de conocerte y de tener una persona como tú a la que nos pueda aclarar tantas dudas y tantas preguntas que tenemos. Y yo me gustaría empezar con una primera pregunta para ir encauzando la entrevista, aunque luego nos vas a contar todo lo que tú quieras y desees, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que son personas asintomáticas y personas inmunizadas? Madre mía. Bueno, pero no lo vas a decir sencillamente porque yo lo sé. Sí, lo que pasa es que tenemos un país que tenemos casi 48 millones de expertos en epidemiología, en inmunología, en virología, en confinamientos. Pero es porque no hay fútbol ahora. Si no, sería fútbol, pero como no hay fútbol, pues... En educación, en derecho, es el país más experto del mundo. Sí, lo que pasa es que en estas situaciones como que afloran todavía más estas excentricidades de que yo meto en Google la palabra, me sale el primer resultado, ya soy experto en este tema. Y hay tanta confusión en tantos aspectos, hay tanto exceso de mala información, porque hay veces que la información es buena y hay veces que es mala. Incluso ahora que nos están llamando a los expertos, yo escucho a mucha gente y me da vergüenza ajena. Bien, lo que estaba diciendo es que hay veces que cuando yo escucho a científicos en algunos medios de comunicación, pues eso da un poco de vergüenza porque no estábamos preparados para divulgar. La divulgación siempre en España se ha considerado como de segunda división y bueno, pues ahora que nos vemos en la necesidad de que nos están pidiendo información, pues ves que hay mucha gente que no está capacitada, no está entrenada y ahora todo el mundo se apunta y sale corriendo y para esto hay que entrenarse. Es como cualquier otra actividad, hay que tener experiencia y hay que saber lo que se dice. Entonces, contestando a la pregunta que vaya circunloquio hecho, estábamos hablando de asintomáticos frente a inmunizados. En asintomáticos es toda persona que estando con la infección no tiene ningún síntoma de la misma.
Y esto, gracias a Dios, está pasando en aproximadamente el 50% de las personas que tienen la infección. El 85%, para que me entienda todo el mundo, o bien no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves, como un catarrillo y poco más. Y eso es bueno, eso significa que nuestro sistema inmunitario está contestando, en el 85% de los casos, suficientemente bien. Luego ya hablaremos, si queréis, de ese 15% que no va tan bien, ¿no? Pero el 85% de las personas que tienen la infección la superan o bien sin problema, algunos no se enteran, o bien con un problema, pues eso, como un catarro, algo muy menor. Entonces, asintomáticos son los que teniendo la infección, pues no dan ninguna clínica, no tienen ni fiebre, ni malestar, ni dolor, ni nada. Eso es el concepto asintomático. Concepto inmunizado son todos los que la han superado y sus defensas han funcionado. Entonces, les queda al menos una marquita de que han superado la infección, que es este test rápido que se ha empezado a hacer en las últimas semanas y que al principio de la epidemia o de la pandemia no lo teníamos disponible. Entonces, ¿ser inmunizado significa que no te vas a volver a infectar si te vuelves a encontrar con el virus? No exactamente. Pero lo más importante es que todo lo que digamos aquí es aventurar. No lo sabemos. Y aquí da miedo a veces decirlo, pero es que no lo sabemos. Este virus es nuevo y estamos aprendiendo hoy, sé más cosas que ayer y muchísimas más que hace una semana. Si alguien tiene anticuerpos, yo lo único que puedo decir es que su sistema inmunitario ha funcionado. Pero no me puedo arriesgar a saber si se va a infectar dentro de un mes o de 2. Puedo decir, y lo digo, virus parecidos que se conocen han generado una protección al menos 1,5 años, 3 años. Bueno, pues es esperable que esto pase así. ¿Datos de este virus? Pues solo tenemos los de los chinos, que nos llevan un par de meses de ventaja en esta infección. Y los chinos nos dicen que personas 2 meses después de la infección siguen teniendo anticuerpos y siguen protegidos. Bueno, pues en esos parámetros nos tenemos que mover para no engañar a nadie. ¿Pensamos que va a haber protección? Sí, pero no sabemos si va a ser para siempre, si va a ser para un mes, va a ser para 5 años o va a ser más o menos fuerte. Tenemos que irlo viendo. Así que... De los chinos, he leído el otro día una noticia que la epidemióloga Li Lanjuan, no sé si se pronuncia así, es que la noticia me ha puesto los pelos de punta, que el virus muta una vez al mes, que la peor cepa la teníamos en Europa y en Nueva York. ¿Esto es así exactamente o ha sido un poco de distorsión que se ha traducido en los... A ver, cualquier virus muta. Muta porque está luchando permanentemente por mejorar. En ese sentido se comporta, pues eso, tú le pones una defensa e intentas saltarse la defensa. Y eso pasa con la gripe. Si la gripe fuera siempre la misma, tendríamos una vacuna perfecta para siempre. Como cada año va cambiando, pues cada año tenemos que rehacer nuestras vacunas frente a la gripe. Entonces, este virus no es distinto en ese sentido y va mejorando para él, empeorando para nosotros. Entonces, sí que se sabe que ha habido varios saltos grandes. El que saltó al hombre en primer lugar en Wuhan se llamó la cepa A, que era más suavecita, y luego ya ellos mismos tuvieron una cepa que llamaron B, que ya fue un poquito más severa, y en Europa, sobre todo, hemos tenido la cepa C, que efectivamente es un poquito más dura que la que tuvieron los chinos. Pero es por Claro, pero lo que yo no me atrevería a decir es que se ha producido una al mes, no lo sé. Sí, si cuentas, pues igual ha habido 3 meses, hay 3 cepas. Pero vamos, que eso va a seguir pasando y habrá una D que será distinta de la C y así iremos. Y cada vez que tengamos defensas frente a una, el virus nos va a presentar una cara nueva. Se comportan así todos los virus. En ese sentido no es distinto. ¿Qué diferencia hay entre un virus y una bacteria? Aparte del tamaño, que en este caso importa y mucho, la bacteria se puede reproducir fuera de nuestras células en condiciones ambientales que les sean favorables, pues encima de un charco donde haya una serie de líquidos o incluso a veces más secos. Un virus, en cambio, no. Un virus, digamos que en cualquier sitio se puede transmitir siempre y cuando siga con sus propiedades
físicas, pero solo puede crecer dentro de nuestras células, no puede crecer al aire libre. Y una bacteria sí, podría crecer en un charco perfectamente. O sea, hay diferencias. El virus se tiene que meter en la célula, que es su objetivo, porque tenemos virus para las células del hígado, tenemos virus para las células del sistema respiratorio, como es este, tenemos virus en la sangre, o sea, que depende del virus, su tejido, sus células objetivos son distintas, pero no se reproducen en el ambiente. Y en cambio, una bacteria, aunque pueda estar más cómoda dentro de nuestro cuerpo, se puede reproducir en el ambiente. Esa es una claro, diferencia. uno piensa, por ejemplo, pues en el agua que bebe, en la alimentación, en la comida, ¿no? Etcétera. Teóricamente el virus no se desarrolla ahí, ni en el agua ni en la comida. Se desarrolla una vez que toma contacto con nosotros. El virus se va a desarrollar siempre en un organismo vivo, porque puede ser el hombre, pero puede ser un animal, el que lo transmita al medio y luego tú puedes tocar un sitio contaminado, pero porque ha habido pues eso. Los perros, ¿no? Los perros podrían ser un portador perfectamente. Sí, de hecho hay muchas enfermedades que las transmiten distintos animales. Los perros, los gatos o animales tipo los cerdos. Este viene de los murciélagos. Es decir, los animales son vectores a veces de estos, y a veces no lo padecen. Cierto, eso ya se sabe, Alfredo, que viene de un murciélago. Pero se le ha hecho la culpa al pangolí, ¿no? Sí, no se sabe en qué momento, pero se calcula que más o menos en septiembre pegó el salto al hombre. Lo que pasa es que esto estaba, y esto es lo grave, que esto la ciencia ya había avisado de este posible salto al hombre en el año 2007. O sea, estamos hablando de hace 13 años, hay trabajos ya publicados diciendo que cuidado con este coronavirus del murciélago, que por sus condiciones ya, quienes lo estudiaban, los virólogos, que son los expertos en esto, decían, es que como pegue el salto al hombre puede organizar la gorda. Esto está ya no predicho, puesto sobre el tapete hace 13 años. Y la OMS ha dicho aquí. El virus se ha estado haciendo durante estos años para dar el salto al hombre, claro. ¿No? Ha estado evolucionando. Estas cosas suceden. Los virus, como cualquier otro organismo, pues buscan su supervivencia. Entonces, estos son cuestiones de selección natural, de mutaciones que no vendrán bien y el organismo morirá, y de pronto una mutación de estas le viene de puta madre y pega el salto. Yo cuando se habla del tema, por ejemplo, de la alimentación, lo que decías, hay 49 millones de expertos. Y los 49 echan la culpa a los chinos, que comen cosas raras, que no sé qué, no sé cuál. Ya a priori, por estos datos no tiene nada que ver con la alimentación, ¿no? Probablemente no. Pero es que esto de buscar el culpable es una cosa muy humana. Porque si pensamos en el SIDA, por ejemplo, que el SIDA viene de, si más o menos tenemos que buscar la procedencia, hay un parecido en unos monos, en unos primates de África. Pues cómo ha pegado el salto de los primates al hombre, pues no se sabe, pero sucedió en un momento determinado. ¿Y qué tienen la culpa? ¿Los africanos de que tengamos SIDA? Claro. Quiero decir, es que estas cosas son inconcebibles, que el sitio donde se está originando se considere la culpabilidad. Pues aparte de que los chinos llevan con esa relación con la comida, con animales distintos de los que tenemos, los que habitualmente consumimos nosotros, esto para ellos es milenario. O sea, la relación que tienen los chinos con consumir determinados animales que en Europa no se consumen, es que parece que ha pasado en septiembre y que viene de antes de ayer, cuando forma parte de su cultura, es algo milenario. Si de verdad fuera ese el problema, que comen animales raros, como se quiere decir por ahí, pues podría habernos pasado hace 50 años, o hace 20, o hace 100. Y sin embargo es algo absolutamente nuevo que no... Que, bueno, en España comemos cosas raras de los animales. Bueno, fíjate que cuando los españoles hicieron la conquista, o como lo queramos llamar, la colonización de América, llevaron para allá bichos que no se conocían en aquel continente. Entonces los indígenas americanos, por ejemplo, no se habían visto en su vida contra la viruela, porque no se había producido por allí. Y claro, los españoles pues lo llevaron
llevaron el virus de la viruela en las expediciones y bueno, pues aquello ocasionó una gran cantidad de muertes, más allá de las que ocasionará ya la guerra en sí y la invasión. Pero que las cuestiones sanitarias no son... Ahora estamos en un mundo globalizado en el que esto, claro, imagínate en el año 1400 y pico, cuando esto se estaba produciendo, pues los barcos eran los que movían a los hombres, no había aviones, pero es que ahora con la globalización y tanto vuelo, es que eso de geolocalizar el origen es sencillo, pero vamos, que no estamos ninguno exento, no vivimos en un mundo aislado. O a Alfredo, partir de ahora igual sí, perdón. nada. Referente a lo que has hablado de la alimentación, o sea, nuestro cambio de estilo de vida puede influir en la inmunidad del coronavirus. Puede influir en la inmunidad, no solo del coronavirus, en general. O sea, no solo del coronavirus, sino para enfrentarnos a cualquier otra infección. Lo que pasa es que también aquí está habiendo muchísimo bulo y muchísimo crecimiento de teorías en la red. Entonces, como medida general, yo creo que lo sensato es decir simplemente que tenemos que tener un estilo de vida razonable. Y ahora, en esta época de confinamiento, pues hay cosas que se pueden sustituir bien y otras que menos bien. Pero a ver, una higiene de sueño, pues unas horas de sueño al día que se alteran un poco por tanta pantalla, como estamos viendo, pero hay que intentar hacerla, un poco de ejercicio moderado, que es más difícil correr en casa. Por supuesto, a partir de unos días creo que vamos a empezar a poder salir, pero entre tanto pues se puede bailar, se pueden hacer algún ejercicio que eso nos va a venir bien para el sistema inmunitario. Y en cuanto a la comida, pues tiene que ser una comida completa de todos los tipos de alimentos, tipo mediterránea, intentando, pues eso, tener todas las grasas, las proteínas, las vitaminas que tenemos con una dieta variada. Si hacemos todo esto y tenemos una alimentación buena, no hace falta que suplementemos con ningún medicamento, ningún producto de farmacia, que esto también es otra cosa que ha sido durante esta pandemia un bulo. Se han agotado vitaminas en farmacias. Si tú eres sano, una persona sana que come de todo, no necesita nada. ¿Qué problemas puede haber en el confinamiento para algunas personas? Pues que no tengan mucha luz en sus casas. Y el sol es necesario, por ejemplo, para que tengamos un aporte suficiente de vitamina D. Entonces, bueno, pues esto sí que ha habido algunas personas que han recomendado vitamina D, pero bueno, pues en casos muy extremos de personas que no tienen exposición ninguna al sol. Entonces eso, pues teniendo un poco de cuidado con todas las dietas y todo el estilo de vida más que la dieta solo y sobre todo una de las cosas que más afecta al sistema inmunitario es la ansiedad y el estrés. Y justamente en esta situación nos estamos estresando todos muchísimo. Entonces hay que intentar buscar pues o actividades o situaciones que a cada uno le relajen. Hay que intentar, bueno, pues por supuesto desconectar. A mí me parece que estar con el telediario permanentemente con noticias, más luego todos los grupos de WhatsApp, más las redes sociales en Internet, más eso es, va contra cualquier psique estable. Entonces yo lo que recomiendo es que desconectemos, que tengamos horas de desconexión completa y que busquemos cada uno una actividad, alguna lectura, música, cada uno lo que le guste, que le relaje y que pueda tranquilizarse, porque sí que el estrés es de lo peorcito. Hombre, el confinamiento ha cambiado nuestra forma de vida indudablemente. Nuestros hábitos han cambiado, nuestra forma de vida, incluso nos estamos dando cuenta de que somos capaces de vivir con bastantes cosas menos de las que pensábamos, ¿no? Sí, esto ha puesto muy a prueba la condición humana y sobre todo eso, lo que tú dices, las cosas que son esenciales o no lo son. O sea, yo he redescubierto mucho hablar por teléfono, por ejemplo. Y era una cosa que hacíamos poco y yo ahora mismo ya el WhatsApp hay veces que no puedo más, me desborda. Entonces lo apago un rato y hablo por teléfono con la familia, con amigos y a mí eso me gusta. He recuperado y todos los días intento hacer un par de llamadas, hablar con alguien querido y ver cómo están, oír. Eso me parece más calmado que los mensajes compulsivos. Por lo menos a mí me ha pasado eso. No nos habíamos encontrado en una situación como esta nunca, sobre todo lo que es
oír la palabra muertos todos los días, muertos, 500, 400, 900. Eso es una carga brutal que puede acabar en insensibilizarnos, ¿no? También. Es terrible y más allá del número están los nombres. Claro. Yo creo que ya a estas alturas es difícil que todos no tengamos algún conocido, familiar o alguien próximo a quien no le haya pasado una desgracia de este calibre. Yo por lo menos tengo ya en mi entorno inmediato 4 personas que han perdido sus padres, su padre o su madre, ¿no? Y bueno, es un desgarro porque bueno, te das cuenta de cómo de diferente es cuando tienes que hacer una despedida de estas características y ni siquiera hay personas a las que le han permitido identificar el cadáver porque estaba cerrado y no han podido ni saber, o sea, hasta han tenido que creer que era su padre o su madre quien estaba en esa caja. A mí eso me ha parecido de lo más doloroso que he escuchado estos días. Entonces, no va a ser igual. No va a ser igual. Hay muchos duelos que hay gente que necesita hacerlos de otra manera. Estamos en una cultura muy latina, muy mediterránea, que claro, esto ha ido en contra de nuestros principios más básicos. La socialización, esta falta de socialización en algunas otras culturas, como las asiáticas, probablemente, no digo yo que no les haya afectado, pero les ha afectado mucho menos, porque tienen menos interacciones familiares y sociales. Aquí somos muy de abrazar, de achuchar, de dar besos. ¿Cuándo vamos a recuperar esto? Porque ni siquiera en las próximas semanas... ¿Sabes? Ni siquiera en las próximas semanas... Voy apuntando en una libreta debo abrazos a esta persona, y mi día es el día que acabe el confinamiento. Vamos a ir a buscarlos a todos, lo tengo claro. Estamos hoy contigo, Alfredo, haciendo la videollamada el día 28 de abril, que han empezado hace 2 días a salir los niños. Se supone que el 2 de mayo ya empiezan a salir la gente a hacer deporte, las personas más mayores, y precisamente el presidente del gobierno hace nada ha hablado de su plan de confinamiento. De desescalada. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece precipitado que se haya empezado a dejar salir a niños, a personas mayores? O sea, ya un poco reintegrándonos en la vida. Te lo digo porque esta mañana escuchaba 1.300 y pico nuevos contagios, 301 muertos. Claro, venimos de 950, parece que 301 muertos ya no es nada, pero son 301 muertos por esta causa. A mí es que me parecen unas cifras todavía tan tremendas y tan desproporcionadas que yo sí me pregunto si no está siendo demasiado pronto y esto nos puede provocar volver a meternos en casa en el mes de junio o julio, con consecuencias imprevistas y con los sanitarios absolutamente agotados. Yo creo que estas medidas responden a un equilibrio necesario entre mantener los contagios a raya y intentar recuperar un poco el tejido tanto económico como emocional del país. Si solo habláramos de contagios, probablemente a lo mejor el confinamiento se alargaría un poco más. O sea, yo creo que esto responde a que la única variable no es solo la sanitaria, que es una de las más importantes. Ya se ha visto que las UBIs no están todos los saturadas que estaban hace unas semanas, que han descendido, como tú dices, los números. Cada país, en el fondo, tampoco hay un libro de ruta. Cada país está afrontando esta crisis un poco como según le están viniendo las cosas dadas. Y China, por ejemplo, solo hizo el confinamiento masivo en Wuhan. En el resto del país nunca se ha llegado a confinar tanto como aquí y en cambio lo han controlado mucho más. Pero claro, estamos hablando de un régimen donde el control del Estado sobre el individuo es muy potente, que aquí sería impensable que hubiéramos estado geolocalizados y sabiendo si soy positivo o negativo y con quién me he mezclado. Si esto se hubiera podido hacer desde el minuto cero, pues igual estaríamos en una condición como China. Y luego otro país con el que también se comparan mucho las cosas es Alemania. Y a mí me gusta decir una cuestión. Las cosas que tenemos en España hoy no son por lo que está pasando hoy. Son la suma de un montón de decisiones que se han tomado en las últimas décadas. Ya no me circunscribiría solo a los últimos 10 años. Cuando la gran crisis económica de hace 10 años, que nos afectó de la manera que nos afectó a España y a toda Europa,
Alemania decidió invertir en investigación y desarrollo. En España se recortaron los gastos en investigación. De aquellos barros, estos lodos. Porque Alemania en enero se puso a todas sus empresas a producir test. Con lo cual Alemania ha sido el país que por ratio de habitantes ha hecho más test con diferencia, pero porque eran de producción propia. Tenemos que entender que habrá habido errores, seguro que los ha habido en las decisiones de nuestro gobierno, pero el mercado no estaba preparado para abastecer a todo el mundo de test, porque es que hace 3 meses que se descubrió la enfermedad. No ha dado tiempo a fabricarlos. Hay millones de demandas para los test que se están fabricando. Entonces, los países que han sido autosuficientes, en este caso China y Alemania, son los que han podido sacar la cabeza mejor que los demás. ¿Cómo ves la curva, ¿no? ¿En qué momento estamos de la curva, Alfredo? Porque los datos son tan variables, tan distintos. ¿Cómo la analizarías tú? Pues claramente estamos en una fase en la que ha bajado mucho. Sobre todo se ve en el número de contagios cada día y en el número de muertes, que aunque todavía es dolorosísimo, han bajado mucho y parece que está pues como en una meseta, ¿no? Como que llevamos ya varios días que son unos datos muy similares. Yo lo que me parece más esperanzador de todo eso es que cada día crecen más el número de personas que se han recuperado. Y yo creo que ese número a veces se le da en las noticias menos relevancia porque nos pueden los números negativos, pero bueno, pues estamos en un momento en el que hemos pasado lo peor, sin ninguna duda, pero también tenemos que estar prevenidos por si hay algún rebrote. O sea, no sería nada raro que dentro de un par de semanas los datos fueran mucho mejores que los de hoy y de pronto en un punto concreto, en una localidad, hubiera un rebrote y un número de infectados y de muertos otra vez un poco disparado. Hombre, lógicamente para ese momento ya hemos aprendido muchas cosas y habrá que aislar esos focos de un modo mucho más estricto, más férreo, pero que no nos engañemos que esto puede suceder. O sea, que hay que estar esperanzados en que vamos bien, vamos mejor que hace una semana, pero que estas cosas pueden pasar. Eso significa que a nivel social no podemos bajar las guardias. O sea, tenemos que seguir haciendo caso de lo que nos dicen las autoridades sanitarias y seguir manteniendo pues, la distancia social. Y así salimos con los niños, hacerlo de modo responsable y si empezamos a salir el fin de semana que viene, como parece ser que va a suceder, lo hagamos con las medidas de seguridad que nos van a indicar. ¿Crees que tendremos test masivos para todos, Alfredo? ¿Que al final podrán hacer esos test masivos a toda la población o...? No lo sé si llegarán, ni al final tampoco sé si llegará a ser necesario. Lógicamente, si en este momento se puede hacer mucha predicción a toro pasado, ¿no? Si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, hubiera fabricado test, si yo hubiera sabido, pero claro, tienes que actuar con lo que tienes en ese momento. Con esos 90.000 que se van a hacer, se supone que será un muestreo bastante importante, ¿no? De un mapa de cómo está. Claro, yo confío muchísimo en ese estudio, porque además es un estudio dinámico, por lo que nos han contado. Se va a hacer en una serie de familias seleccionadas de una manera muy concreta que cubren un poco todo el perfil de lo que tenemos en España y además se les va a hacer 3 veces en el tiempo porque ya se empieza esta semana, pero dentro de 2 semanas se les hace una segunda muestra y así va hasta 3 veces. Y no solo van a ser los test rápidos del pinchacito en el dedo, sino que va a haber test para ver el grado de, digamos, de inmunización que tengan en el laboratorio, que son también análisis que van a ser más fiables. Entonces yo tengo mucha confianza en ese estudio, que se haya diseñado perfectamente bien y que nos vaya a dar, yo creo que en cuestión de 10, 15 días vamos a empezar a tener una imagen de lo que ha pasado en el país y seguro que habrá, eso ya lo sabemos a priori, hay zonas, hay comunidades, hay ciudades mucho más afectadas que otras. Pero eso va a permitir pues, que esa desescalada pues, se pueda hacer a ritmos distintos dependiendo un poco de cómo está cada zona. Se ha hablado de grupos de riesgo que afectaba más a personas mayores, pero bueno, se han visto luego casos de jóvenes, de gente joven. El tema, y se ha hablado mucho de la carga viral, ¿no? Que podía acabar en muerte en función de la carga viral. ¿Qué es eso de la carga viral? Porque a uno le dicen la carga viral y te imaginas que vas con un saco de virus, ¿no? Mientras que otro lleva solamente 2 o 3.
Pues lo de la carga viral es no solo estar en contacto con el bicho, sino el número de bichos con los que estás en contacto. Por ejemplo, si yo toco una superficie que está contaminada, me toco la cara y al final acabo infectándome, bueno, pues igual me han entrado en el organismo 20 bichos. Vamos a poner números. Si no tengo síntomas y además soy sanitario y mañana voy a la consulta y veo otra paciente que está con el virus y vuelve a infectarme, pues igual me entran 300 bichos. Entonces, al final, la evolución sí que parece ser que en un inicio, sobre todo además cuando no se tenía los test para ver quién estaba infectado, quién no, fue muy dependiente de esta carga viral y hubo personas a los que les llamaron supercontagiadores, ¿no? Porque emitían muchas partículas de virus que se quedaban pues, en las superficies y en distintos sitios que podían contaminar a otras personas a su alrededor. Hay una gran mayoría, por ejemplo, claro, hay una gran mayoría de personas que están respetando el confinamiento al 100%, bajan únicamente a hacer la compra. En ese momento de compras, cuando pueden ser contagiados, ¿no? Cuando pueden ser contagiados y cuando pueden contagiar. Y contagiar, eso, me parece como que el problema es de otros, es verdad. En ese momento de contagio, te entra una carga vírica, tú vuelves a tu casa, extremas las medidas de limpieza, desinfección, etcétera. ¿Así sería más difícil que el virus avanzase o da igual? Da igual, si entra en tu organismo y te quiere enganchar, te engancha. Claro, si entra en tu organismo te vas a infectar. Lo que sí es importante es que si yo, por ejemplo, bajo al supermercado o a la tienda y toco alguna superficie que está contaminada y cuando llego en casa, como se nos ha enseñado, me lavo las manos y no me las llevo a la cara, pues estoy eliminando esa fuente de contagio. O sea, la higiene, acompañada del distanciamiento social, ha disminuido probablemente en muchísima cantidad las personas infectadas y en muchísimos miles de personas los muertos. O sea, es de una desgracia toda la gente que está muriendo cada día, pero pensemos que podrían haber sido muchísimos más. Y también un dato para que reflexionemos. En este momento no sé el número de muertos que hay por el coronavirus a nivel internacional. En España sé que son 20 y muchos mil, pero al año, cada año, desde hace muchísimos años, mueren más de 500.000 de personas por SIDA. Al año. Por SIDA, has dicho. Por SIDA. ¿Cuál es la diferencia? Día de hoy. A día de hoy, más de 500.000 de personas al año por SIDA. A pesar de que tenemos ya un tratamiento que convierte el virus en algo indetectable y se puede vivir con él. Yo no sabía este dato, ¿me has dejado? Más de 500.000 de personas. Claro, estoy hablando de tratamientos, claro, estoy pensando en el primer mundo. Entiendo efectivamente, ese es el asunto, que nos pillan muy lejos. Es que esta pandemia ha afectado fundamentalmente al primer mundo. De hecho, esta pandemia nos ha cambiado mucho el pie porque ha infectado sobre todo al primer mundo. Cuando se ha hablado de los primeros casos, todos lo veíamos como el ébola, ¿no? Una cosa que les pasaba a los africanos, a los negritos, en este caso les pasaba a los chinos, pero resulta que los chinos pues son una potencia mundial y hablabas de aviones, hablabas de barcos y hablabas pues del comercio, ¿no? De esa globalización que nos ha llegado pues de una forma que nadie se imaginaba, pero que era previsible hasta cierto punto. Aquí nos han fallado a todos y hay que incluirse todos, las previsiones, las científicas, las sociales, ha fallado todo. Nadie vio las orejas al lobo cuando esto estaba pasando en China. A lo mejor los chinos al principio no contaron todo tan crudo como lo estaban viendo, no lo sé. Pero luego lo vimos venir y sus medidas de confinamiento y decías, joder, fíjate, si en Wuhan les han confinado. Pero yo no era consciente entonces que íbamos a acabar en España ni en Italia, que fue un poco antes que nosotros, confinados de esta manera. Estamos en una situación... Pero fíjate Alfredo, por ejemplo, al hilo de esto que dices, porque a mí me ha pasado un poco como a ti, ¿eh? Yo he sido, lo reconozco, y me da culpa, yo me tomo molestias en conocer la envergadura del virus, porque lo primero que, o sea, yo escuchaba lo que decía la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la semana del estado de alarma se hizo un programa especial en Televisión Española donde dieron paso a la directora de Salud Pública y había entrado en no sé cuántísimos programas de televisión y ella seguía diciendo no acercarse mucho, toser contra el codo y poco más. La pandemia la declara la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo y el estado de alarma se decreta el 14 y ya nos confinan a todos, ¿no?
Claro, y a partir de ahí, los mensajes que está lanzando la Organización Mundial de la Salud son test masivos, bueno, ya como de una gravedad mayúscula. ¿Cuál crees que ha sido el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud en todo esto? Te lo digo porque es que yo tengo la sensación de que es como que han estado a por uvas, que dices, vale que los ciudadanos de a pie no nos hubiéramos enterado de lo que podía pasar, pero la Organización Mundial de la Salud tampoco, cuando ya se tenía la experiencia de Wuhan ni de China. ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé cómo se mueven a estos niveles tan altos, ¿no? Pero yo supongo que ahí hay una carga política mucho más allá de la carga también a veces social. Sí que recuerdo que se les dio palos por todos los lados con la famosa gripe A, ¿no? Porque nos compramos todos vacunas, millones de dosis, que luego jamás se usaron y que supuso un dinero y una inversión. Entonces, supongo que es muy complicado decidir cuando algo puede ocasionar tanto perjuicio económico, porque esta crisis es sanitaria, pero la que nos viene económica, cuando empecemos a salir a la calle va a ser de narices, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro de servicios, donde hay tantísimos servicios bloqueados, cerrados y muchas empresas que probablemente no puedan ni reabrir. Entonces yo entiendo que, no les quiero justificar, pero entiendo que a lo mejor se ha matizado o se ha dulcificado el tema sanitario un poco en previsión de lo que pudiera pasar económicamente. Os recuerdo que Boris Johnson al principio dijo que había que contaminar a toda la población y que así iban a tener una inmunidad todos los ingleses cuanto antes, y fijaros que ha acabado el 3 semanas en el hospital, ¿no? Es como ahora. No hay, yo creo que en este caso es que el asunto es que no había un libro, no hay una ruta porque no ha pasado nunca. Y bueno, pues esto nos tiene que enseñar muchas cosas. Tenemos que ver los países que han salido más airosos, porque han salido más airosos, y aprender de ellos. Y, por supuesto, procurar que no nos vuelva a pasar. Pues está claro que tenemos que dotar a nuestra sanidad de muchos más medios de los que tenía. Eso para mí es la información número uno. Que la sanidad se había dejado de invertir, y tanto en personal sobre todo, en las personas, pero luego en equipamientos. Así que la sanidad... Se comentaba que se empezaba a prescindir ya de sanitarios en el hospital clínico y en la residencia. ¿No es un poco pronto para empezar a desmontar cosas, a lo mejor? Yo creo que estamos en una situación en la que todas las decisiones hay que mirarlas luego con perspectiva. Que es decir, que hoy se puede tomar una decisión y mañana vuelta atrás. Y en ese sentido creo que es lo que ha dicho el presidente del gobierno, ¿no? Que se va a hacer una desescalada, que hay un cierto mapa de ruta, pero que en cada comunidad va a ser distinto y que puede haber pasos atrás. Yo esto lo creo. O sea, creo que es mejor eso y decirlo al principio, que no luego retroceder y que la gente se te eche encima, porque es que en este país todo el mundo sabe de pandemias, de nuevo, y de planificación de escaladas, confinamientos y desescaladas. Yo no tengo ni idea, pero lo que sí, no, te lo digo, de las cosas que no sé de desescaladas no lo sé. Pero lógico. Pero lo que sí creo es que si el hospital por ejemplo, el de IFEMA, que ha sido la inversión más grande así a nivel hospitalario, han dicho que para este viernes probablemente estará cerrado. No creo que fuera muy complicado montar el hospital en 48 horas si hiciera falta. A lo mejor lo dejan unos días sin acabar de desmontar por si acaso hay un rebrote en Madrid o en cualquier parte de España y pueden ayudar. Yo entiendo que ahora las cosas, aunque se anuncian, hay que anunciar también noticias positivas por la salud mental de la gente. Y aunque se anuncian, tienen que haber planes B, estoy seguro, porque si no la habríamos liado. Alfredo, estamos todos pendientes ya de la famosa vacuna. Pero claro, antes hemos dicho que este virus muta, no sabemos casi ni siquiera cuándo. Pero claro, al igual que la gripe tiene una vacuna y el virus también muta, pues me gustaría que nos explicaras un poco por qué una vacuna sigue siendo efectiva aunque un virus mute cada poco tiempo. Pues mira, has hecho una pregunta compleja, porque es que la vacuna de la gripe es la única de las que hacemos que no se basa en el bicho en sí mismo. Por ejemplo, la de la polio, la del sarampión, todas estas vacunas se fabrican pues con trocitos del agente infeccioso y, por supuesto, no son infecciosas en sí mismas y se construyen así. En cambio, la de la gripe no, por lo que estábamos hablando antes,
porque es un virus que cada año se presentan unas cepas que hacen más daño que otras. ¿Cómo se hace la de la gripe? Se hace predictiva. Por ejemplo, lo que pase este invierno australiano en el hemisferio sur, se utilizarán las cepas que infecten en el hemisferio sur, son las que se vacunarán en el hemisferio norte al invierno siguiente. Y al revés, las que hemos tenido aquí en enero-febrero, más frecuentes serán con las que vacunen al hemisferio sur en su próximo otoño-invierno. O sea que es predictiva. Esto significa que es una de las menos eficaces y que hay años en que la eficacia es mala o no es tan alta como otros años, y de hecho hace un par de años la de la gripe nuestra, pues una de las cepas que fue más duras no la habíamos vacunado y bueno, pues tuvimos más casos. Entonces, esa es la gripe es aparte, o sea, no nos vale como ejemplo porque es un virus que no se ha conseguido una vacuna eficaz, efectiva, permanente o perenne. Y yo creo que ahora, con todo lo que se están desarrollando las vacunas, también es un buen momento para que aprovechemos e invertamos en una vacuna de la gripe. Para que te hagas idea del coronavirus, hay en este momento en el mundo 70 ensayos de vacunas a nivel internacional. 70. O sea, también la gente tiene que entender que se han hecho en 4 meses inversión ya no solo económica, sino intelectual, que en condiciones normales igual se habría tardado 4 años. Yo no os podéis imaginar la cantidad de artículos científicos que se publican al día de coronavirus. No hay mente humana que lo procese, lo digiera, porque cuando tú lees algo científico que ha hecho otra persona para inspirarte tú, tienes que leer un montón de cosas, digerirlas intelectualmente, ubicarlas y decir, pues ya con esto que he aprendido, voy a hacer mi experimento de esta manera. Todo ese proceso intelectual estamos haciéndolo express. También, o sea, esto la gente lo tiene que entender, eso. Pues igual te sale un artículo hoy y te sale el siguiente de la gripe dentro de 3 semanas y los vas leyendo. No, es que ahora del coronavirus al día hay decenas de artículos. No hay tiempo material de entenderlos todos, digerirlos. Pero a lo que me estabas preguntando, de todos esos hay 70 ensayos de puesta en marcha de vacunas del coronavirus. De hecho, creo que al menos 2 son españoles, de grupos muy potentes, y yo confío que alguna de las 70 va a funcionar. Una vacuna en condiciones normales, desde que se empieza a diseñar en la mente o en tu esquema hasta que la puedes llevar a la población, pues igual pasan 4 o 5 años. En este caso, no va a pasar esto. Se han aligerado los procesos, toda la burocracia, se está haciendo como nunca una colaboración internacional y yo creo que podremos estar hablando de una vacuna en 1 año. El otro día en televisión hablaban de que Oxford estaba probando ya la primera en algunos investigadores y que si la cosa funcionaba podrían tener 1 millón de dosis para otoño. Pero fijaros, 1 millón de dosis. Hoy hablaban de septiembre, claro, precisamente. 1 millón de dosis en septiembre, pero eso no da ni para Inglaterra. Estamos hablando de que las cosas hay que escalarlas para muchos millones de personas. Entonces, yo calculo que en el mejor de los casos podemos estar hablando de una vacuna, pues igual para febrero o marzo. Ojalá me equivoque, y aquí lo digo, y la tengamos en octubre. Pero lo previsible sería eso. Hay mucha gente, yo creo que 70 grupos, hay alianzas de farmacéuticas que en otras condiciones no se han producido, y hay alianzas de grandes empresas farmacéuticas colaborando y de muchos científicos colaborando. Yo confío, hay que confiar en la ciencia. O sea, que el virus mute no significa que a lo mejor nos tengamos que vacunar ya todos los años o cada invierno. No tiene por qué. No tiene por qué. Vamos a ver lo que pasa. Porque lo que dicen los epidemiólogos es que lo más probable es que este virus se incorpore un poco a los virus estacionales de todos los inviernos, como otros coronavirus, como la gripe, etc. Bueno, pues eso puede pasar, pero claro, si esto pilla a la población ya con un porcentaje de personas con respuesta frente al virus, pues no va a tener ni la gravedad que tiene ahora mismo ni los estragos. Yo creo que el virus de la gripe se le ha calculado que en la última campaña causa unas 6.500 muertes. Cuidado, es un número elevado. Lo que pasa es que no nos dan el contador a diario. Ni son todos a la vez, como ha pasado. Claro, ni son todos a la vez, ni colapsan las UCIs, ni todas estas cosas. Pero al año en España se ha calculado que se pueden producir por la gripe o patologías relacionadas, pues es unas 6.500 muertes, con lo cual es un número alto. Es un cuarto de lo que estamos viviendo en este momento, pero bueno. Entonces, lo deseable es que se incorpore ahí y nos vacunemos. ¿Cuál decías, Ani?
que a mí me alivia escucharle, porque claro, la incertidumbre de todo... A ver, creo que todos tenemos claro que ha pasado esta pandemia a la vez en muy poco espacio reducido de tiempo y se ha colapsado todo el sistema sanitario y ese ha sido el problema, ¿no? Pero que yo también creo que todos sabemos que se va a quedar con nosotros y que tendremos que convivir con él y adaptarnos y nuestro cuerpo se tendrá que adaptar a él. Y este invierno, ¿qué pasará? El miedo de todo el mundo. ¿Vamos a estar igual este invierno? Pues hombre, a mí me alivia escuchar a Alfredo de que diga de que no, seguramente no, pero que se queda fijo, vamos. Eso creo que lo tenemos que tener todos claro. Sí, lo tenemos que tener claro que se queda. Tenemos que tener claro que la gente que va superándolo va a tener defensas. Vamos a ver lo que duran, pero yo creo que en el peor de los casos igual tenemos un año protegido, ¿no? Y eso hace que las personas que están protegidas ya no lo van a transmitir. Con lo cual el número de personas contagiosas, digamos, va a disminuir. Si además tenemos vacunas que van a ir apareciendo cada vez, espero que mejores, y tenemos fármacos para que las personas que a pesar de todo lo cojan, se les pueda tratar y tener fármacos a los que respondan bien, bueno, pues vamos a estar en mejores condiciones. Y desde luego tenemos que estar en mejores condiciones en la sanidad para que el personal sanitario no esté expuesto y sean los principales vectores, que es lo que ha pasado al principio de nuestros días de infección, es que no había equipamiento suficiente para que el personal sanitario estuviera aislado. Probablemente todos los centros de salud, todas las entradas de urgencias, en las propias salas de los hospitales y de los centros de salud se ha estado distribuyendo el virus. Y en los colegios, entonces, lógicamente ahora tendremos que plantearnos cosas como cuántas personas entran en un avión, en un autobús y todas estas cosas que hasta ahora era barra libre y cuanto más empaquetado fueras, más barato te salía. Vamos a ver cómo volvemos a esta nueva normalidad. Me pregunto yo, Alfredo, que para qué queremos vacunas si tenemos el clorito de sodio. ¿No? O la lejía conejo. Fíjate, Trump se ha aventurado, se ha saltado a lo mejor alguna de las fases científicas del clorito de sodio y casi ha dicho que te inyectaras la lejía en vena y algún imbécil se lo ha creído y ha palmado por esto. Pero bueno, te lo digo, echando ya un poco la sorna, porque he leído el otro día precisamente una entrevista en la que tú colaborabas eliminando este bulo, ¿no? Y a mí no deja de sorprenderme porque me ha pasado hace poco, yo lo compartí en una publicación mía de Facebook y tuve que tener hasta debate con alguien que decía, bueno, pues oye, que le dejen demostrar si científicamente se puede o no se puede. Entonces, claro, yo te escucho a ti, que ya me decían, pues iros Alfredo y tú a televisión a hablar de esto. Digo, no, hombre, Alfredo, yo desde luego no. Pero claro, yo te escucho a ti resumiendo, es una disolución prácticamente como la lejía que sirve para blanquear papel y para eliminar, para desinfectar las piscinas y cosas así, y me echo a temblar que de verdad podamos agarrarnos a este tipo de ideas. Bueno, que el clorito de sodio tiene ya sus... Y ojo, hay un señor en Cataluña que lo vende mucho, pero claro, hay un bioquímico alemán que está haciendo flaco favor. Porque a este señor que no tiene estudios y que es agricultor, pues bueno, le puedes creer más o menos. Pero cuando hay un bioquímico alemán ya diciendo que sí, que esto cura, pero no solo esto, y cura el ELA, y cura el autismo, y cura casi todo, pues esto yo creo que desinforma, ¿no? Entonces, ya que te tenemos aquí, Alfredo, acláranoslo, porque oye, lo mismo toda la inversión en vacunas es absurda. ¿Sabes lo que pasa? Es que la especialización de la gente no está reñida con la estupidez. Y ese es un principio fundamental. Hay un premio Nobel de inmunología, que es justamente, estábamos hablando antes del SIDA, uno de los inmunólogos que participó en el descubrimiento del virus que causaba la enfermedad, que en este momento está defendiendo la homeopatía. Entonces, no, ¿en serio? Sí, estas cosas, claro, estas cosas pasan. A mí cuando me presentaron lo del MMS, que es como se llama la solución mineral milagrosa, ya el nombre dice bastante, la solución mineral milagrosa, es el clorito sódico activado con un ácido. Y esta sustancia lleva ya mucho tiempo, como decías, por Pamies, que es un agricultor, vendiéndolo para muchas cosas, lo tiene prohibido en este momento y de hecho ha tenido denuncias. Pero millonarias además, ¿eh? Millonarias, pero que sus propios adeptos le han ayudado a pagar. Es decir, que no
hay mucha gente. Hay mucha una gente para monja estas que le cosas. acompaña también en sus conferencias y la señora sí, y además cita incluso informes que ha hecho Cruz Roja para demostrar cómo en 48 horas o 24 horas, no recuerdo cuánto dijo, pero era eso, 24 o 48 horas alguien se había curado de algo. Informe que De malaria. ha tenido que salir a decir que no existe. O sea, que es que ya caemos en la mentira. Sí, pero a ver, este bulo, este último, que no sé de dónde ha venido, pero que de hecho salieron en el gobierno los altos mandos, no sé si de la policía, diciendo que habían tenido que cerrar la página donde estaba todo el texto, y a mí me llegó una copia del texto para estudiarlo y desmontarlo. Estaban muy bien construidos. El asunto es que esta gente, lo que no sé es quién pierde este tiempo en montar estas conspiranoias. ¿Y qué gana? Y sobre todo, ¿qué gana esta gente con confundir a la población tanto? Porque estaba muy bien montado. Porque claro, es que hay una cosa muy parecida al clorito sódico que estaba realmente en la Agencia Europea del Medicamento bajo un protocolo de ensayo clínico, y se ha hecho un ensayo clínico con una cosa muy parecida para el ELA, que es un poco lo que yo reto a esta gente, que efectivamente que demuestre, que haga los ensayos, que con ciego, con sus controles, con sus placebos, y demuestre realmente si todos estos productos tienen función. Entonces, este ensayo, amparado por un registro en la Agencia Europea del Medicamento, se había hecho y, claro, ya se había publicado que no tenía efecto alguno. Pero la persona que movía el bulo no hablaba de esto, solo hablaba de que estaba registrado en la Agencia Europea del Medicamento. Eso es cierto, pero es incorrecto si te quedas ahí. Y luego otro dato que daba en este mismo bulo era que una sustancia muy parecida se estaba utilizando para desinfectar frente al coronavirus en concreto. Y claro, cuando lees, y que estaba patentada, cuando lees el registro de la patente, que efectivamente existe, está patentado para espolvorear con ozono superficies y desinfectar superficies y ropa. Sí, Claro, es lejía, de... claro, es un desinfectante, pero no es para uso humano. Si el asunto es ese, que el bulo hace medias verdades, la revista además de terminología como muy científica, y entonces, claro, pues la gente se lo cree. Pero yo aquí llamaría un poco, porque esta gente no sé qué gana, como os decía, pero hay muchos, pero llamaría un poco a la reflexión a toda la población. ¿Qué gano yo cuando recibo esto? De mandárselo a 50 o 60 grupos de WhatsApp. Que se lo creen, Alfredo. ¿Qué me llevo yo? El problema es ese, que creen que puede curar. Ha habido uno con la falta de sangre, ¿no? Ya ha corrido como la espuma aquí en Valladolid, ¿no? Y gente se ha presentado había debido haber bastantes contactos y les han dicho que no había salido de ningún hospital esa falta de... Sí, pero al final a lo mejor el que inicia el bulo tiene intenciones bastante malvadas, ¿no? A la hora de hacerlo. Lo que tú dices, ¿qué ganas? Pues será gente aburrida, es que no sé yo, me pasa como a ti, no consigo comprenderlo. Pero la realidad es que cuando llegan las personas, realmente se lo creen. Pues ya se está empezando la conversación hablando precisamente de la cantidad de productos para mejorar el sistema inmunitario que la gente ha comprado de una manera exagerada, porque, bueno, pues la deducción lógica de cualquiera que no tenemos ni idea es, pues si esto me favorece el sistema inmunitario, pues si me lo tomo 4 veces más, pues mejor lo tendré, ¿no? Y esto yo creo que pasa un poco igual. Pues realmente esa duda de, ya, pero ¿curará o no curará? Y como tú ves a Pamies y al, que no me acuerdo ya cómo se llama, el alemán, cómo se echan las gotitas en el vaso y se lo beben, porque es que les ves cómo se lo beben, pues claro, la gente dice, pues esto no mata, pues a lo mejor es que es verdad, y a lo mejor son los intereses de las farmacéuticas y de los gobiernos. La conspiranoia farmacéutica es muy barato, no quieren que esto salga, y ¿sabes? Yo creo que hay un poco de eso también. Ya, pero por ejemplo, uno que ha corrido como la pólvora, ese es menos dañino, pero ha corrido como la pólvora en esta pandemia, es el tema de los vaos. Yo si hacía vaos, si se hacía vaos mataba el virus, ¿no? Entonces, aunque yo saliera y me contaminara, cuando yo llegaba a casa hacía vaos. Pues de verdad que es que la temperatura que hace falta para matar al virus, tienes que aguantar ahí debajo del pañito igual media hora haciendo el vao y acabas asfixiado por el calor. Pero se ha corrido, y entre personas de formación científica, os diría. Ha tenido, sí, claro. Pero Alfredo, tiene su lógica. El virus se mata con el calor, ¿no? Entonces, si yo le tengo dentro del cuerpo y con unos vaos ahí en condiciones bien calentitos, yo meto ahí la cabeza,
como lo que aspiro es caliente, pues se matará el virus. O sea, Yo le he estado echando whisky, ¿cómo que es hay mucha alcohol, gente que hace para que se ahogara, ¿no? planteamiento? ¿Eh? El alcohol desinfecta, entonces nada. Tú Un te whiskycito tomas todas las noches para que se ahogue. Hombre, un Alfredo, es que rojito y... la teoría es que si el refresco refresca, el hielo enfría y el alcohol quema, ¿qué hace malo, qué hace daño de un cubata, no? Pues esa es la misma teoría, esto es igual. Chicos, os aviso que nos Bueno, quedan sí, 9 se minutos. nos va acabando el tiempo. Sonia, para que lo tengas en cuenta. Fran, ¿tienes algo preparado? He escrito algo muy, no sé, está muy desordenado porque como lo que quería era escucharte, Alfredo, sobre todo, pero bueno, he empezado muy negativo, ¿no? Y todos los caminos llevan al exceso ante la mutabilidad, el sentido de la culpa, sobre todo sobre la culpa de otros, conspiranoicos, bulócratas, maliciosamente desinformados. Todos somos científicos, todos sabemos de todo y de todos. La muerte no mira de soslayo, desfila de frente, la cabeza bien alta ante la falta de prevención, victoriosa, y su guadaña erguida, excitada ante la falta de responsabilidad. Instrucciones para salir de una pandemia. Como Pilatos, lavarse las manos. Como Judas, sufrir el distanciamiento social. Confiar en la confianza. Qué bueno. Pues te ha dado tiempo. Sí. Madre poco mía. más. Gracias. Te gusta, Menos mal que Alfredo, estaba desordenado. Alfredo, muchísimas gracias por darnos esta luz de esperanza, por aclararnos tantas dudas, por darnos tanta información que necesitamos y escuchándote, pues las cosas nos quedan más, nos tranquilizan más, ¿no? A mí me encanta además tenerte... la tranquilidad con la que lo dice, ¿no? Es como, de verdad, Alfredo, es que venimos Eso es porque no hemos hablado de la virtualización de la universidad, que eso no daría para otros dos. Pues fíjate que lo tenía por aquí apuntado, digo, ya que le tenemos, podemos preguntarle porque telita, ¿eh? De eso no hemos hablado. Ah, bueno, pues no te explicas. preocupes, nos das una idea para otro día, ¿eh? Bueno, Alfredo, que muchísimas gracias, que sepas que es un honor tenerte con nosotros, de verdad que es un completo honor. No digas eso, es un placer, es un placer. Es un rato Hombre. entre amigos y eso se nota, es alegre, es relajado. Mira que abusamos, que hemos estado casi una hora, Alfredo. A pesar de la tristeza. En otros sitios te que conectan nos- y en 5 minutos te quitan del medio, que a mí me pone Claro, te dicen, nerviosísima. ya se ha terminado. Cada vez que conectan con un experto, que yo es a los que procuro escuchar, porque para escuchar Claro. periodistas ya escuchamos bastante, me atacan los nervios, te lo juro, cuando una televisión conecta con un experto que le habrán tenido encima ahí esperando hasta que entra la hora en la que pueden conectar contigo. 4 preguntas chorras, 5 minutos y ahora ya le largan. Digo, pero bueno, Y por muchas favor. gracias. Vale, para casa. Efectivamente. Es verdad, Os voy a tener que ¿cuánto pasar, nos os voy a falta? tener que pasar la factura, porque os diré que mucha gente se piensa que cada intervención en un medio de comunicación va remunerada. O sea, me ha dejado alucinado. No Pero hay mucha fastidies. gente que piensa, hay mucha gente que piensa que Nosotros cada te debemos un pincho de tortilla y un café, Alfredo. Y un abrazo bien fuerte. Sí que sí. Bueno, los abrazos, esos no van a faltar. Esos Muchísimas en gracias. cuanto podamos. Da un beso a Vicente de nuestra parte, De por vuestra favor. parte. Y avísale que le Ayúdale. haremos también alguna proposición deshonesta. Sí. Sí, Está haciendo unas fotografías de la pandemia alucinantes. Buah. Pues Así estamos que con sí, él en mente. mirarlo porque hay unas fotos que está haciendo alucinantes. Están Bueno, en la pero página tiene suya. Tiene una experiencia Facebook. tan de primera línea. Se lo Un digo. abrazo Un para abrazo. los dos. Venga. Y abrazos. Nos vemos. Un Chao. beso a todos y a todas. Adiós, Chao, gracias. chao. Hasta luego. Gracias.